Arturo Guerrero debutó en la selección de baloncesto de México en 1967. Entre sus mayores logros como jugador, se encuentra el tener el récord de mayor participación en los Juegos Centroamericanos y en los Juegos Panamericanos, participar en los Juegos Olímpicos de México 1968 y en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. El también llamado Mano Santa fue pretendido por varios equipos de la NBA y tuvo una breve participación de carácter internacional en Italia y Brasil. Como director técnico de la selección mexicana, destacó por lograr la victoria de los Juegos Centroamericanos de 1990 y los Juegos Panamericanos de 1991. En el marco del Coloquio Veracruzano de Otoño, disertará sobre sus experiencias del básquetbol en México. Buenas noches, me siento muy halagado de estar aquí con todos ustedes y compartir con toda esta juventud. Yo creo que ahora nos toca, pues más que nada, después de escuchar a Carlos, ¿verdad?, con ciertas recriminaciones y todo hacia las cuestiones del deporte de México, pues yo les quiero decir algo muy importante. El mexicano, cuando realmente quiere triunfar y se lo propone, logra los objetivos. Y esto precisamente es algo muy importante que debemos de tenerlo, como el deporte dentro del ámbito universitario. Y esto es lo que les quiero hablar, el deporte como factor de superación en la juventud universitaria, en la sociedad universitaria. Yo creo que a través de los años, y déjenme ponerme los lentes, no es porque no alcance a ver, sino porque quiero ver mejor. Y no como la pasita azul, ¿verdad?, que no es el que no puede, sino el que más quiere, ¿verdad? Bueno, debemos saber que el éxito que debemos buscar en la vida siempre lleva varias premisas y lleva varias virtudes. Tenemos que ver que debemos tener objetivos tangibles, alcanzables. Como lo dijo siempre Michael Jordan, siempre hay que ponernos objetivos que podamos alcanzar y que podamos lograr, y no objetivos que realmente sean inalcanzables y que no tengamos un espíritu constante de superación. Yo aquí les quiero contar lo siguiente. A mí me nació siempre el deseo de participar en México en los Juegos Olímpicos del 68. Recuerdo que yo tenía 14 años cuando en Televisa, que era Televicentro en aquel entonces, en Chapultepec 18, me entrevistó el señor Alberto Cardeña Zeta, que era uno de los más reconocidos comentaristas deportivos, y me preguntó que cuál era mi sueño y mi ilusión. Le dije, ser olímpico en 1968 y lo voy a lograr. Me estaba preparando para ello y corría el año de 1964 precisamente en esa entrevista. Y en el año de 1965 tuve ya la oportunidad de poder ser parte de la selección nacional mexicana. Y esto lo quiero compartir con todos ustedes. No me gusta a mí hablar en primera persona, pero creo que esto quiero que lo escuchen como un mexicano más, como un mexicano que realmente quiere a su patria, y lo van a saber por qué. Yo en mi vida tuve grandes oportunidades de poder lograr, pues, si ustedes quieren, muchísimo dinero. Pero lógicamente, por querer participar por mi país, no quise ir a la NBA, porque el reglamento anterior era diferente al que se maneja ahora después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde se formó el primer Dream Team de Estados Unidos y donde se permitió que participaran los jugadores NBA. Y esto es debido precisamente a que Estados Unidos, ya en aquel entonces, desde 1987, que no lograba éxitos internacionales. Y entonces, ¿cuál fue lo que tuvieron que hacer los americanos? Darle cabida al primer Dream Team, que realmente como ese no va a haber ninguno en el mundo, ni en todos los tiempos. Yo creo que no nos va a tocar verlo. Y así fue como lograron recuperar la supremacía del básquetbol internacional los americanos. Tuve la fortuna de representar a mi país en 1,359 Juegos Internacionales, de los cuales fui
partícipe en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, en campeonatos panamericanos, campeonatos centroamericanos, y todos estos precisamente ininterrumpidamente en un lapso de 18 años y 10 meses con la selección nacional. Posteriormente, como entrenador de la selección, la dirigí en 153 juegos, de los cuales logramos 114 victorias y 39 derrotas, logrando también medalla de plata panamericana, medalla de oro centroamericana y varias medallas de oro en eventos internacionales como la Copa William Jones, que es un pequeño mundial que se hace en Taiwán, donde logramos vencer a Estados Unidos. Creo que todo esto precisamente es lo que podemos lograr a base de preparación, de constancia y de determinación. Debemos de tener siempre en mente, como universitarios, que el deporte es un medio, no es un fin. Y ese medio precisamente es lo que nos puede lograr los fines, el objetivo de lograr una carrera universitaria, de lograr algo positivo para poder defendernos en la vida. Yo recuerdo que terminando los Juegos Olímpicos de 1968, donde a mi edad de 20 años fui catalogado dentro de los 10 mejores jugadores del mundo y pude lograr representar al continente americano con la selección de América contra Europa. Y ahí, después de esos Juegos Olímpicos, tuve 33 ofrecimientos de beca en Estados Unidos y opté por irme a la Universidad de Nebraska, en Lincoln, Nebraska, y fue precisamente donde iba yo cultivando y realmente teniendo esa premisa de que el deporte es un medio, no es un fin, para poder lograr nuestros objetivos. Creo que todos ustedes, los universitarios sobre todo, deben tener ilusiones, deben tener sueños, deben tener algo por qué estar dentro del estudio y dentro del deporte. El deporte siempre debe estar compaginado con el estudio, porque anteriormente recuerden que decían nuestros padres, sobre todo en los tiempos nuestros, no juegues, no hagas deporte. Luis Meré y el Abulón pueden ser un ejemplo de todo eso. Nuestros padres no nos dejaron hacer deporte porque te vas a hacer un vago. Era un sinónimo de algo para perder el tiempo. Y yo creo que el deporte precisamente es lo que nos da la fortaleza, la determinación para poder lograr los objetivos en la vida. Debemos de tener que el deporte es el mejor vínculo, mejor que la política, para unir a los pueblos, para unir a la humanidad. Recuerden que la cortina de hierro fue derribada precisamente por medio del deporte, con un juego de básquetbol entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La muralla china, entre un evento de ping-pong, que fueron precisamente americanos a jugar a China. Y el muro de Berlín también cayó por medio del deporte, cuando un enfrentamiento de fútbol entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Por eso yo creo que el deporte precisamente es algo muy importante, que nos debe de dar algo primordial. No tenerlo como algo secundario, sino como algo que realmente es lo que fundamental para poder lograr nuestros objetivos en la vida. Y esto precisamente, tener un liderazgo. El buen líder es el que enseña al grupo a tener disposición al sacrificio, al servicio y vencer al estigma de la soledad. El buen líder no debe de imponerse por su autoridad, sino por su sentido de disciplina y nunca por la fuerza, y a la vez fomentar en el grupo la autodisciplina. El liderazgo tiene dos premisas importantes, que es el respeto y la confianza. Y esto precisamente, ¿qué nos da? Al adversario siempre hay que ver, que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, pero siempre ser competitivo contra ellos. Y la confianza precisamente que nos da esa preparación que debemos de tener siempre para poder tener los retos que siempre afrontamos nosotros en términos internacionales. Nosotros precisamente, hablando del equipo olímpico mexicano y del equipo mexicano representativo, en este caso del básquetbol, fuimos equipo que durante 20 años nos mantuvimos en el top 10 mundial, participando y compitiendo contra las mejores selecciones de todo el mundo. Y esto precisamente, ¿qué nos lo dio? La preparación constante, la determinación. Yo tengo siempre tres premisas muy importantes para la vida, no solamente para el deporte.
que son las 3D del deporte: la disciplina, la disposición y la determinación. Yo les aseguro que con estas 3 premisas no solamente triunfarán y encontrarán el éxito en el deporte, sino en la vida propia, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida de los negocios. Yo a la vez también, como deportista, me fui forjando otras carreras y me fui forjando en otras industrias, en otras empresas. Yo mucho tiempo fui empresario, ahorita ya me retiré de todo esto, ¿verdad?, de la fábrica de calzado. Fabriqué durante 30 años, tuve una fábrica bastante grande, ¿verdad?, y precisamente yo quería ser competitivo también en eso. Y esto precisamente, la competencia, nunca hay que tenerle miedo a la competencia. A lo que hay que tenerle miedo es a ser incompetente. Eso sí, porque el que realmente no tiene esa solidez para ser competente, lógicamente le va a tener miedo a la competencia y es un incompetente. Yo recuerdo que tuve una competencia muy fuerte y muy grande con otro gran jugador mexicano, Manuel Raga, que en el ámbito internacional pues nos tenían catalogados como los exponentes del básquetbol mexicano. Y nos enfrentamos en un campeonato mundial de clubes precisamente en Brasil, jugando con un equipo italiano y yo con un equipo brasileño, y salen los periódicos allá en Brasil, dice, los mexicanos se odian. Pues no era que nos odiáramos, sino que realmente no nos queríamos dejar. Pero yo recuerdo que en los entrenamientos, inclusive cuando teníamos scrimmages, juegos de práctica, con nuestro entrenador Lester Lane, nuestro querido entrenador, pues llegamos inclusive hasta los puños varias veces en los entrenamientos, porque siempre nos ponía de contrarios en los juegos de práctica. Y esto es precisamente para crear la competencia. El mismo Lester Lane decía, déjenlos, así los quiero para que se superen. Yo recuerdo que llegábamos al calentamiento de la selección y yo veía que él clavaba la bola de una forma y yo dije, ahorita voy a inventar de esta forma y la voy a clavar de este otro modo. No quería dejarme nunca, Jorge, no quería dejarme. Y él tampoco. Y esto era importantísimo. Tan es así que, por ejemplo, en 1970, él jugando allá en Italia, fue considerado el mejor jugador extranjero en todo el continente europeo. Y yo a la vez ese año fui considerado aquí el mejor jugador latino, de América Latina. Y esto precisamente es producto de esa gran competencia que nos fuimos forjando, que nos fuimos queriendo. Y ahora les quiero decir que Manuel y yo somos tremendos amigos, nos hablamos, la semana que no nos hablemos nos sentimos mal porque tenemos una gran amistad, y esto es precisamente lo que nos da el deporte, el respeto y la confianza que les decía hace rato. Yo creo que la decisión, en la vida podemos tener 4 o 5 acciones de decisión muy importantes: escoger nuestra carrera, escoger a nuestra compañera de la vida, nuestra esposa, ¿verdad? Pero hay algunas que nos marcan muchísimo. Yo les quiero decir que tomé, por ejemplo, la decisión de no irme a la NBA y no me siento frustrado. Me siento con la inquietud de haber dicho, bueno, ¿qué hubiera pasado si Arturo Guerrero jugó en NBA? ¿Verdad? Pero no lo hice. Jugando yo en Brasil con el Sirio de Brasil, también fui invitado a que me nacionalizara brasileño para jugar con la selección brasileña y no lo hice tampoco. Y me ofrecían bastante dinero. En aquel entonces, pues, les estoy hablando de 1973, que me ofrecieran $250,000 por nacionalizarme, pues era una cantidad bastante considerable. Pero no, el dinero realmente nunca me movió. Nunca me movió, porque yo creo que cuando ya uno se pone a comparar su carrera deportiva con lo material, pues yo creo que es cuando se empieza uno a prostituir, y es cuando se prostituyen los deportistas. El dinero que pasa a segundo término, y el dinero va a venir. Yo recuerdo que yo como deportista no crean que gané mucho dinero o algo así, pero posteriormente el deporte me dio un nombre. Cuando hice mi fábrica de tenis y que le puse Arturo Guerrero a los tenis, ahí sí
ahí sí fue precisamente donde fui capitalizando todo aquello, porque la gente estaba muy identificada con el nombre y los compraba, y aparte eran buenos, no crean, no solamente eso, no solamente eso. Bueno, el espíritu de grupo, el trabajo de grupo, hace rato precisamente decía un gran beisbolista, Stargell, de los Piratas de Pittsburgh, que decía, es muy fácil reunir a un grupo de personas, lo difícil es ponerlas a trabajar como equipo. Y esto realmente es lo que ha acontecido con el deporte de conjunto en México. Véanlo, los últimos Juegos Olímpicos, los 3 últimos Juegos Olímpicos. En Atenas, México participa solamente con 2 equipos de deporte conjunto, el varonil y el femenil de fútbol. En Beijing no fue nadie de deporte conjunto. Y ahora en Londres, que fue la gran sorpresa de la selección nacional de fútbol que nos da el oro, y que precisamente viene a ser la segunda, como hace rato bien decía Carlos, México, la única medalla de oro en deporte conjunto, olímpica que tenía en deporte conjunto, era el básquetbol en Berlín 1936. Y ahora se aúna la de Londres 2012 de fútbol. ¿Y esto qué nos da? Nos da a entender que realmente el mexicano no somos muy dados al trabajo de equipo. Siempre la rivalidad, siempre la discordia, siempre la envidia, es lo que va predominando dentro de toda esa formación y de esa idiosincrasia que tenemos los mexicanos. Afortunadamente ya vamos teniendo un sentido más de solidaridad, de amistad. Aquí, por ejemplo, está Héctor Larios, hijo de Julio Larios, que fue un asistente de la selección olímpica de fútbol en 1976 en Montreal, donde me tocó estar y que tenía mucha amistad con todos ellos, con todos los futbolistas. Era donde iba Hugo Sánchez, iba Víctor Rangel. Y recuerdo que el día que jugaron contra Francia, Hugo me dijo, dice, Guerrero, acompáñame al juego, vamos a jugar contra Francia. Dice, vas a ver qué faena le voy a hacer a Platini. Y pues llego al juego, ¿verdad? Y veo que pues no la faena era de Hugo a Platini, sino de Platini a Hugo. Inclusive el primer tiempo jugó nada más Platini y el segundo tiempo ya no salió, ¿verdad? Porque ese día ganó Francia 6-2. Ya nos vimos en la villa y le dije, Hugo, ¿qué pasó? Dice, es que no se me dieron las cosas. No como ahora dicen los futbolistas, es que no andaba fino, que no sé, que no se me dieron las cosas. Le digo, Hugo, estamos en unos Juegos Olímpicos. Aquí no venimos a ver si se dan las cosas, aquí las cosas se tienen que dar. Las cosas aquí venimos a resultados. Por eso yo siempre en la vida les digo a los deportistas, en la vida hay 2 cosas, las excusas y los resultados. Y las excusas valen para nada. Entonces, ¿por qué vamos? Por los resultados. Por los resultados. Y esto es precisamente lo que debemos de ver y lo que debemos de atribuir siempre en nuestra vida. Yo quiero ahorita invitarlos a ver un video que hizo una televisora de México, la del Politécnico Nacional, que se llamó Leyendas del Deporte. Y quiero que lo vean, dura aproximadamente 18 o 20 minutos. Y se los comparto a ustedes porque es un sentido de vida que yo creo que algunos, si aquí por ejemplo se logra motivar a uno o a dos de todo este total de ustedes, para mí sería un gran triunfo. Quiero que por favor lo vean. La verdad que hablar de Arturo Guerrero es hablar de uno de los mejores basquetbolistas que ha tenido nuestro país. No hay duda que Arturo Guerrero es uno de los grandes personajes en la historia del deporte mexicano. Escuchar la palabra básquetbol, la ligo inmediatamente con Arturo Guerrero. Mano Santa, bueno, imagínate por qué del apodo, ¿no? Era una puntería casi de Apache. Es nuestro abuelo.
el mejor jugador de básquetbol en México. Ha sido el mejor basquetbolista que ha habido en la historia. Él ha jugado por México, centroamericanos, panamericanos, olímpicos, centrobásquet, estuvo en Italia, jugó en Brasil con el Sirio. Amor desmedido por el básquetbol. Arturo Guerrero Moreno, exolímpico, entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol, servidor de ustedes. Con la muerte de mi padre, que yo tenía 8 años cuando él falleció, pues lógicamente cambiaron todos los planes hacia mí, porque mi padre, como era charro, él quería que yo fuera charro también, ¿verdad? Éramos de rancho. Quién sabe si no hubiera muerto, quién sabe si hubiéramos sido deportistas. Más bien habríamos sido charros. Pero pues sucedió la muerte de él, ¿verdad? Y fue precisamente cuando a los 9, 10 años de edad yo comencé a jugar básquetbol. Pues se volvió una religión para mí. Esta cancha significó mucho para mí, mi formación. Recuerdo que aquí mi entrenador me ponía a meter 200 canastos de un lado, 200 de otro, y posteriormente hacer 800 tiros. Y pues era mi gran preparación en aquel entonces, ¿verdad? Yo llegaba a entrenar a las 6 de la mañana, antes de clases, y posteriormente después de clases también aquí me quedaba a practicar. Tenía muchas invitaciones para jugar fútbol y para jugar voleibol, que inclusive jugué en equipos, ¿verdad? Pero lógicamente no con la atracción que había hacia mí por el básquetbol. Cuando teníamos aquí partidos de la prepa, pues todo esto estaba pletórico, se llenaban los 3 pisos de gente, de chamacas y chamacos y todo, y pues todo alrededor de la cancha. Era una cancha que llenaba mucho de calor, de cariño, todo lo que lo veía con similitud de aro, ¿verdad? Me gustaba tirar, hacía canastitas ahí con los tripiés de las macetas de mi mamá, ¿verdad? Que y luego con una bola de calcetín. Y jugábamos al básquetbol ahí en los cortineros, en las comidas con los compañeros, ¿verdad? A los vasos con agua, ¿verdad? Les tiraba de migajones. Era ya algo que yo tenía dentro de mí, ¿verdad? El básquetbol. Mi carrera como basquetbolista se inició por gran influencia de mis hermanos los mayores, ¿verdad? Que ya jugaban básquetbol ellos, ¿verdad? Agapito, su hermano, Valente, Sergio, pues todos en el fútbol y en el básquetbol. Casi siempre cuando había básquetbol íbamos a verlos a ellos, en el descanso, que pedían tiempo y nos metíamos a la cancha a jugar básquet. Me empezó a gustar verlos a ellos, ¿verdad? Inclusive cuando jugaban me daban el balón a que se los lavara, ¿verdad? Que era un balón de hule, recuerdo, y ahí estoy yo lavándome el balón con la condición de que me llevaran a ver el juego, ¿verdad? Y cuando ya tuve mi primer balón, veía escuelas con su cancha ahí cerrada y me brincaba la reja con mi balón ahí a tirar a la canasta. ¡Vamos! Fuimos contemporáneos dentro de la práctica del básquetbol. Iniciamos juntos nuestra trayectoria deportiva. Empezamos entrenando con un equipo que se llamaba Peleón. Arturo Guerrero, Jacobo y todos los que jugaban en esas épocas eran muchachos de escasos recursos que no tenían ni para tenis. Pues para tener un par de tenis teníamos que juntar muchos domingos, ¿no? O hacer trabajos extras para completar. En alguna ocasión tuvo que pedirle a un amigo los tenis y dice, y eran nuevos, y me los prestó, me dice, no sabes cuánto jugué con ellos, y él cuando se los regresé, fascinado. Había otro de otra categoría de básquetbol, me prestaba sus tenis. O sea, diario, parecía que tenía muchos pares de tenis porque diario iba con tenis diferentes, pero ningunos eran míos, ¿verdad? Las circunstancias de la vida, después él tuvo su fábrica con su propio nombre, Fábrica de Tenis Arturo Guerrero. Llegué al León en 1950 más o menos. Entonces sí se oía del Pitos. La gente de ahí de León, pues le decían el Pitos porque estaba
muy alargado. Y siempre nosotros nos preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿y por qué el Pitos Guerrero? ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? Era debido a que mi madre hacía mandas a la Virgen San Juan de los Lagos y pues traía pitos de barro que venden allá en San Juan de los Lagos y los traía acá a la primaria con mis compañeros y los anduvo repartiendo entre sus amigos. Y andábamos ahí pues dando lata con los pitillos, ¿no? Entonces unos compañeros me dijeron, ¿qué lata das con tus pitos? Y te vamos a poner el pitos y ahí se me quedó el pitos. ¡Jale, flaco! En alguna ocasión yo era ayudante del profesor Constancio Córdoba, tenía el equipo de la Universidad La Salle y nos invitaron un día a jugar un cuadrangular a León, Guanajuato. Vino el equipo de la ULSA a jugar aquí a León, un partido para promover la ULSA y venía a jugar contra el equipo de León que destacaba aquí en el medio. La Universidad de La Salle pues tuvo una gira por acá, por León, ¿verdad? Jugó contra nosotros acá en León y... A la ULSA la dirigía Constancio Córdoba, que era entrenador también de la selección nacional. Y de repente empieza el partido y un muchacho delgadito, él empezó a tirar de afuera y a colarse y a tirar y a meter puntos y cuando nos dimos cuenta, ya el primer tiempo ya llevaba 29 puntos. Entonces Constancio Córdoba le mandó, sin que nadie supiera, doble marca, sus dos mejores defensas, a tratar de detenerlo, pero no. El muchacho, una facilidad para tirar de 3 puntos que en aquel tiempo no existían, y resultó que Arturo les volvió a meter 40 y tantos puntos. Al acabar el partido me dijo el profe Córdoba, oiga, vaya a ver a ese muchacho, a ver quién es, tráigalo. A mí me gustaría llevarlo becado a la Universidad La Salle. Y pues el profesor Córdoba, pues le gustó mi forma de jugar. Entonces fui y le dije, ¿tú eres Arturo Guerrero? Sí. Le digo, mira, ven, profesor Córdoba quiere hablar contigo para darte una beca porque te ve grandes cualidades. Y me invitó a la Universidad La Salle. Lo trajeron a la Universidad La Salle. No, fue un drama ese día. Parecía que se había muerto, no sé, mi papá o mi mamá. Y pues ya vine nada más por mis cosas acá, ¿verdad? Y yo lo fui a llevar al camión precisamente, pero un lloradero, parecía que se había muerto. Bien, Lugo, bien, ándale, dale, negro. Bien. Pero me invitó a ver unos juegos, o sea, no a participar en ellos, ¿verdad? Yendo yo a estos juegos, pues me invitó a que me vistiera, que me pusiera el uniforme, ¿verdad? Y pues ahí en ese juego, un jugador de Universidad La Salle que era el canastero ahí de la universidad, Abel Mier, lo expulsaron, entonces el profesor Córdoba ahí me metió a jugar, ¿verdad? Y yendo abajo, pues me había dicho que si íbamos unos 20, 30 puntos de ventaja, te meto un rato, dice. Pues yo feliz, ¿no? Encantado. Resulta que no, que íbamos abajo, ¿verdad? Y sucedió esto de Abel Mier. Y pues fue la oportunidad de mi vida, ¿verdad? Porque ese día, pues tuve la oportunidad de meter ahí 52 puntos en ese juego. Pocas semanas, pocos meses de estar en la U, lo mandan llamar a la selección nacional. Y pues ya me llamaron a la selección, o sea, cambió mi vida ese día. La gente allá en México pues, se preguntaba quién es ese flaco, ¿verdad? Que ahí cambió mi vida radicalmente y ya el profesor Córdoba ya no me dejó venir para acá. Yo creo que desayunaba, comía y cenaba básquetbol. Ahí mejoró mucho su técnica, sobre todo del tiro de media distancia. Y fue lo que fui perfeccionando, ¿verdad? El lanzamiento de la bola hacia el aro, ¿verdad? La mecánica. Como los 3 meses que estuve viendo y que noté que ya no lo podía parar. Tenía la facilidad para colarse, pasar por atrás de la canasta y dejarla. Esos tiros desde la esquina eran fenomenales, los tenemos grabados en la mente. Tenía mucha velocidad, ¿verdad? Entonces también me facilitaba mucho para buscar el tiro y para crear unos pases para el tiro. Pues su mecánica del tiro es muy diferente a la tradicional que normalmente todos los entrenadores enseñamos. Él no hace un muñequeo, sino que tiene una fortaleza tremenda en el antebrazo y hace una especie de, con los dedos. Arturo Guerrero se prepara, suelta con tranquilidad, está haciendo bueno el punto. Es nada más el juego de la muñeca, ¿no? El tiro así nada más. Tenía una trash, inclusive fue estudiado por muchos entrenadores para ver qué manera o por qué hacía
ese movimiento. Su estilo para canastear, ¿no? Su entrenador nos platicaba a nosotros que él practicaba 2000 tiros diarios. Cuando él llegó a México y empezó a ser el mejor anotador mexicano, la gente decía que tenía mano santa. ¿Por qué el mano santa? Porque antes de que en la NBA se realizaran desde fuera del área los tiros, él conectaba todos esos tiros. Mano santa fue precisamente cuando me fui a México, pues no me conocía la gente allá, ¿verdad? Entonces, quien estaba narrando ese juego, dijo, este flaco tiene una mano santa, dice. Deportivamente, Arturo es parte de una generación de oro en el básquetbol mexicano, la generación de los Juegos Olímpicos del 68. Esa generación que dirigió el entrenador de Estados Unidos, Lester Lane, una generación sin duda hasta ahora la más brillante que ha tenido el básquetbol mexicano. Cuando empezamos la preparación del equipo olímpico para los Juegos del 68 en México, él jugaba con el equipo de La Salle, ya era un muchacho destacado. El entrenador Lester Lane y yo, que era su asistente, lo incorporamos a la selección nacional. Yo creo que él y Manuel Raga pues hicieron esa gran combinación o se convirtieron en la gran base del equipo mexicano de aquella época, ¿no? Y pues lógicamente jugábamos la posición de canasteros, era Manuel por el lado derecho y yo por el lado izquierdo. La rivalidad entre Arturo y Manuel siempre fue muy fuerte. Una rivalidad deportiva muy fuerte. Muy fuerte. Recuerdo que terminábamos los entrenamientos y él se quedaba a hacer ciertos movimientos, yo me quedaba a hacer otros movimientos en tiro, ¿verdad? Y todo eso. Y pues el entrenador Lester Lane satisfecho, contento de verdad de eso. Yo agradezco mucho a Manuel de haber tenido esa rivalidad con él. Más rápido, Carlos, ándale. Cuidado, son 4 ahí, son 4. Grupos de 3. Fue muy satisfactorio para mí el haber estado representando a mi país en 1968 en los Juegos Olímpicos y sobre todo que fui considerado dentro de los 10 mejores jugadores del mundo en esta competencia. Ya después de que jugamos los Juegos Olímpicos, el Lester Lane se fue para Europa, yo me quedé a cargo de la selección nacional y desde entonces yo lo manejé en la selección nacional muchísimos años. Fui teniendo propuestas de universidades de Estados Unidos, tan es así que terminando los Juegos Olímpicos de 68 yo tenía 33 ofrecimientos de beca en Estados Unidos. Ya el ser seleccionado en sí ya te dan un valor. Pero aparte de eso, como mencioné hace un momento, el ir a jugar al extranjero es lo máximo que puede aspirar un jugador. Quiere decir que ya aquí en tu país ya hiciste lo que tenías que hacer. Y máximo cuando te mandan llamar de otros países, quiere decir que eres la figura del momento, ¿no? Nos conocimos en la Escuela de Educación Física, empezaban clases en febrero y en julio ya éramos novios. Me casé en Colima, preparé una boda en tres meses ahí y de ahí ya él tenía la invitación de Sirio de Brasil y me dijo, nos vamos a Brasil. Cuando fue por primera vez, cuando fue a jugar con el Sirio Sport Club, Arturo se iba de recién casado, se iba a ir de luna de miel. ¿De luna de miel? ¡Wow! Yo fascinada. Es más, creo que la luna de miel fue allá, se fue cuando empezó a jugar a Brasil. Eso te habla de la importancia que le daba también Arturo y también del compromiso que tenía con los equipos con los que jugaba. Y bueno, los brasileños lo acabaron adorando a Arturo, ¿no? Tuve un ofrecimiento cuando jugando yo en Brasil. Querían que se nacionalizara brasileño para jugar con la selección. Lógicamente no lo iba a hacer yo, eso, ¿verdad? Entonces no aceptó, solamente jugar con el equipo y después regresamos a México y ya tenía una invitación de Italia. Me fui a Brina de Rieti, cerca de Roma, en Italia. Y dijo, nos vamos para Italia. Lo que él dijera me fascinaba, entonces será que estaba enamorada. En los años 70, los Caballeros de Cleveland de la NBA los reclutaron para jugar. Arturo Guerrero a la NBA. Yo tuve 5 ofrecimientos de equipos norteamericanos de la NBA, que fui drafteado por ellos, primero por los Rockets, posteriormente tuve ofrecimientos de Cleveland Cavaliers, de New York Knicks, de los Lakers y de San Antonio Spurs. Solo que en aquellos años los jugadores de la NBA eran considerados profesionales
y los olímpicos jugaban solamente los amateurs. Arturo sabía que si él jugaba con Cleveland Cavaliers en la NBA, no sería más un jugador olímpico y no podría representar a México nunca más. Jugando allá profesional en Europa, no perdía uno su calidad de amateur. Podía uno seguir jugando en Juegos Olímpicos, en Campeonatos Mundiales, y esto era lo que yo no quería perder para seguir representando a mi país. ¿Por qué no quiso ir Arturo Guerrero a la NBA cuando en 5 ocasiones se lo ofrecieron? A la pregunta de por qué no aceptó las invitaciones a la NBA. Yo señalaba la primera cuestión, que era por el idioma, que precisamente era por el idioma, pero luego paradójicamente va a Puerto Rico, en donde también se habla el inglés, y es a donde tiene una actuación sensacional. Pero había algo que le impedía eso. ¿Y tú qué crees que fue? Ahorita la gente que se pregunta, bueno, ¿por qué no se fue? El amor por México. El amor por México. El poder seguir jugando para México. Entonces Arturo le dijo no a la NBA, no a los Caballeros de Cleveland, con tal de seguir representando a México. Y él prefirió representar a México en el básquetbol mundial que todos los dineros que pudieran haberle dado en la NBA. Yo no quería dejar de participar por México en eventos internacionales. Es un orgullo que un jugador cambie la fortuna por representar a su país, ¿no? Mi papá, México, la música ranchera, él lleva México en la sangre. Sí me queda la duda, o sea, ¿qué hubiera pasado si Arturo Guerrero juega en NBA, verdad? Sí, eso sí, me queda esa cosquillita, ¿verdad? Pero arrepentimiento no, me siento tranquilo, me siento a gusto y pues que hice algo por convicción o por condición. Arturo Guerrero considero que ha sido el mexicano que más veces ha portado la camiseta nacional. 1.359 Juegos Internacionales. Esto, pues, gracias a poder jugar en muchos países representando a mi patria. En Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas, Preolímpicos, giras, Juegos Afrolatinos. Y tuve la oportunidad de visitar 78 países. Hay que saberse retirar a tiempo. No hay mejor juez que uno decir, bueno, hasta aquí llegué. Ya lo que hice, ahí queda para la historia. Voy a seguir conservando esa imagen que dejé. Decido retirarme en 1982 en los centroamericanos en Cuba. No se lo había comunicado a nadie. Solamente nos retiramos en este centroamericano. 3 jugadores que iniciamos casi juntos nuestra trayectoria con su selección nacional y que de diferente país. Uno fue Ruperto Herrera de Cuba, otro Raymond Dalmau de Puerto Rico y yo. Cuando yo anuncio y todo que me retiro de ahí después del juego, pues varios de los jugadores sí se pusieron muy tristes, entre ellos el Nazi Sánchez, Rafael Palomar, Oscar Ruiz. Ahora el año pasado en el premundial en Puerto Rico, la FIBA nos hizo un reconocimiento. Y también el presidente de Cuba, Fidel Castro, nos condecoró allá a los 3 por habernos escogido Cuba para nuestro retiro, ¿verdad? ¡Ahí está! Bien. Ándale, bien. Dale, vamos. Ofensiva. Mándela, Martín, mándela. Pues yo posteriormente estuve de entrenador en Puerto Rico, estuve por 4 años en la Liga Superior de Puerto Rico. Como entrenador también Arturo demostró bien su valía, que le aprendió todo lo que pudo de su gran mentor que fue Lester Lane. En 90 pues tomé la selección nacional, ¿verdad? Y tuvimos bastantes buenos logros, ¿verdad? Pues son los últimos eslabones dorados del básquetbol mexicano, ¿verdad? Logramos la medalla de oro centroamericana, la medalla de plata panamericana en Cuba en 91, logramos la medalla de oro en el Festival Olímpico en 92 en México, la medalla de oro en la Copa William Jones en Taiwán. Aquí en la universidad ha venido a revolucionar el básquetbol no nada más de la universidad, también del estado. Estoy muy contento, muy ilusionado de poder ahora ser nuevos jugadores, nuevos basquetbolistas aquí en México
y hacer una labor muy positiva con el deporte estudiantil universitario. La única tristeza, yo creo, que le causa la vida es ver a México que no figura en el básquetbol, que el básquetbol ha perdido competitividad. Es la tristeza No se ha vuelto a tener una medalla centroamericana de oro desde 1990. Él quisiera recuperar lo que él dejó, un básquetbol mexicano campeón. Él quisiera poder dejar a México a niveles muy, muy altos. Aquí en León, pues yo creo que no hay cancha que no haya sentido las pisadas firmes de el Pitos Guerrero, y tablero que se haya resistido a verlo incestar en innumerables ocasiones, ¿no? Yo creo que independientemente de que sea leyenda del deporte mexicano, del básquetbol mexicano, independientemente de lo que está buscando ahora para proyectar otra vez el básquetbol a nivel directivo, o sea, rescatar el básquetbol de nuestro país, independientemente de esto, como ser humano es extraordinario. Es un hombre alegre, es un hombre sincero, es un hombre que da la cara. Lo admiro mucho al Pitos por su sencillez, por la forma en que se maneja. Nacionalmente, pues era los mejores jugadores que hemos tenido aquí en México. Fue un jugadorazo, ya está en la historia escrito. Pero me parece que lo más valioso de Arturo es su amor por México. Para Arturo nunca ha existido nada más importante que representar a México y ganar por México. Por todo lo que jugó con la camiseta nacional, pienso que el llamado después Mano Santa Arturo Guerrero, pues ha sido el mejor jugador mexicano hasta este momento. Quiero decirle que mi mamá nunca me vio jugar en vivo, nunca quiso. O sea, escuchaba los juegos por radio, ¿verdad? Porque en aquel entonces era lo que rifaba, ¿no? Escucharlos por radio, no verlos por televisión. Los que vio sí fueron los Juegos Olímpicos del 68. Recuerdo que en la Olimpiada de México, en los Juegos del 68, pues fui nombrado entre los 10 mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Y me dio muchísimo gusto este nombramiento, ¿verdad? Posteriormente, cuando logré el Premio Nacional del Deporte, el mejor deportista mexicano, pues lógicamente para mí fue algo sensacional, porque yo le prometí a ella ser el mejor deportista mexicano. Y cuando me entregan a mí el Premio Nacional del Deporte, lo que era el mejor deportista mexicano, me lo entregan el 29 de enero de 1971 y mi madre muere el 20 de febrero, o sea, 2 o 3 semanas después de que le entrego yo el trofeo. Y pues bueno, para mí fue una misión cumplida con ella. ¿Cómo puedo pagar? Échale. Que me quieran a mí por todas mis canciones. Échale. Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. Bien. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. De veras, muchas gracias por habernos aguantado durante tanto tiempo, desde 1947 hasta 1982. Y sentimos que todavía nos quieren. ¿Saben por qué? Porque hemos ganado más aplausos que dinero. El dinero, pues no sabemos ni dónde lo tiramos, pero sus aplausos, esos los traemos aquí adentro y ya no nos los quita nadie, porque esos se van con nosotros hasta la muerte. Bueno, gracias a todos por compartir estos momentos con su servidor, ¿verdad? Y pues ahora me queda más que decir ahora, como bien lo vieron en el video, fue un poco antes de los últimos éxitos que ha tenido el básquetbol mexicano. Y yo creo que todo esto precisamente debemos de recalcarlo muy bien, que fue la medalla de plata de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, y ahora la clasificación al próximo Campeonato Mundial del año próximo en España, 2014, donde pues un querido alumno y jugador mío,
que lo iniciamos desde el 2005, que es Gustavo Ayón, y que fue considerado el mejor jugador más valioso del torneo premundial en Caracas, pues nos llena de mucha satisfacción. Yo creo que, así como el Lalo, que compartimos muchísimas cosas, yo les quiero comentar una anécdota muy bonita de Lalo Nájera. En el año 2002 vino Argentina a jugar aquí contra nosotros. Argentina venía 43 juegos invicto internacionales. Y el día anterior al juego vimos por ESPN ahí una entrevista del entrenador de Argentina, Rubén Magnano, donde dice, lamentablemente iban al campeonato mundial a Indianápolis, Estados Unidos. Dice, lamentablemente vamos a tener un juego de cierre de preparación contra México que pues es un juego que no va a tener ningún sentido para nosotros de preparación porque es un juego muy fácil. Y créanme que ese día sentí yo mi espíritu mexicano y le dije a los muchachos, los tenía reunidos ahí en el hotel, escuchen lo que están diciendo de nosotros, lo que están diciendo de ustedes también. Y yo creo que a México debemos sacar toda la casta, todo el orgullo mexicano. Ese día Lalo iba a firmar su contrato multianual con los Dallas Mavericks, un contrato por 5 años. Le estaban ofreciendo $18 millones por 5 años. Y le dije a Lalo, espérese, porque el juego de mañana va a ser algo muy importante. El juego de mañana, yo presentía que iba a ser algo muy trascendental para Lalo, ese juego. Y recuerdo que empezamos el juego y todos estaban jugando muy bien, muy bien. El único que estaba jugando mal era Lalo. Y le dije, Lalo, tranquilo, es que coach, estando muy nervioso. No, tranquilo. Se me puso en 3 faules y lo tuve que sacar. Después hizo el cuarto inmediatamente y dije, lo voy a dejar a Lalo, los 4, porque tiene que jugar el segundo tiempo mucho mejor. Y así fue. Terminó jugando Lalo increíblemente. Recuerdo ese juego, metió 25 puntos Lalo, agarró 14 rebotes. Le ganamos a Argentina 81-70, con todas sus estrellas en su mejor momento, Ginóbili, Nocioni, Volkowski, Montecchia, Scola, o sea, el equipo Nocioni, el equipo completito que quedaron subcampeones mundiales en Indianápolis. Ya se veía lo de esa camada argentina que iban a tener muchísimo éxito, porque posteriormente en 2004 fueron campeones olímpicos, y en Indianápolis quedaron segundo. Jugaron la final contra Yugoslavia en un robo ahí que les hicieron de un foul que no les marcaron, que debieron haber sido campeones mundiales también. Pero se los digo esto, que son momentos de la vida, con Lalo, que ese juego al día siguiente firmó por 28 millones. En ese juego fueron 10 millones de diferencia de dólares. Y fue algo importantísimo, algo bonito, y Lalo estaba que no se la creía, ¿verdad? Como también recuerdo con Gustavo, estábamos jugando un torneo en Nayarit, no lo conocía Horacio Llamas a Gustavo, era un chamaco joven, pero yo ya le veía todo el talento que tenía. Y jugamos un torneo internacional en Ruiz Nayarit, que se jugaba entre Navidad y Año Nuevo, y inicio con el equipo, inicié con Horacio, con Víctor Ávila, con Enrique Zúñiga, con Óscar Castellanos y con Gustavo Ayón. Y dejé 2 amigos que eran de Horacio, los dejé en la banca, al igual que a Larry Taylor, que ahora está jugando con Brasil, que a él sí lo nacionalizaron en brasileño. Y viene Horacio y me dice, coach, ¿y ese morro qué? Le digo, Horacio, dele gracias a Dios que lo tiene de compañero, porque si no... Y así fue, empezó el juego, y a los 3 minutos viene Horacio y me dice al coach, está canijo el muchacho, dice, no, está bárbaro, no, y ahí estuvo. Recuerdo que ese torneo lo jugamos la final y jugó contra Víctor Mariscal, y lo mandé marcar a Víctor Mariscal, y una diferencia de estatura, pero se movía Gustavo tremendamente. Metió una canasta Víctor, faltaba, ya le llevábamos como 25 o 30 puntos de diferencia al equipo, y vino Víctor y me dice, oh, ya quíteme ese desgraciado, dice, que ya deme chance de meter canasta. No, le digo, a ver, demuéstrele al muchacho. Y ahí comenzó Gustavo su trayectoria.
se le veía algo muy importante, sobre todo algo que le faltó a Lalo, sentir esa mexicanidad, sentir ese orgullo mexicano, porque Lalo definitivamente hubo competencias que pudo haber marcado el parteaguas del básquetbol mexicano. Y no sé, por cosas que su agente, que su seguro, que todo esto, y no participaba. Recuerdo todavía el premundial anterior, en el 2009 en Puerto Rico, que yo los llevé a la eliminatoria. Lalo quedó de estar en la concentración y no se presentó. Y Gustavo, fíjense nomás cómo estaba el básquetbol mexicano. Había gente que les ofrecía dinero porque no fueran a la selección. Y a Gustavo se lo ofrecieron, pero Gustavo dijo, no, yo me comprometí. Llevamos muchas, el equipo muy mermado, porque 11 jugadores de los que yo convoqué a la preselección no se presentaron por cuestiones de riñas internas que teníamos aquí en México. Ay, y déjenme recordarles de aquel juego contra Argentina. Recuerdo que viene Rubén Magnano y me dice, oye Arturo, ¿y este equipo por qué no fue a la eliminatoria mundial a Neuquén? Le digo, por la división que tenemos ahorita en el básquetbol. El cuadro con el que yo inicié contra Argentina, esos 5 no fueron a Neuquén, que fue Horacio Llamas, Víctor Ávila, Eduardo Nájera, Enrique Zúñiga y Óscar Castellanos. Ese fue el cuadro con el que inicié. Y pues, lógicamente, esa división que teníamos en el básquetbol, pues era lo que transmitíamos también a los jugadores. Y era precisamente lo que mermaba ese rendimiento de la selección nacional. Ahora, este año, gracias a toda esa intervención que ha tenido Jesús Mena y Carlos Padilla por unificar el básquetbol, que le estoy muy agradecido plenamente, y se los he externado, que todos los actores que estamos dentro del básquetbol, en una institución, en otra, que ADEMEVA, que la Federación y que la Alianza y todo, lograron unirnos a todos. Y el día que presentaron a la selección, que estuvimos ahí en el Museo Olímpico, y que yo vi la cara de los jugadores, porque estuvieron ahí los jugadores, al ver a todos que estábamos en el presidio juntos, sintieron una confianza enorme. Y yo creo que ahí fue donde dijeron, nosotros también tenemos que unirnos por representar a México. Y yo creo que este logro que ha tenido el básquetbol mexicano, después de 40 años que no se participa en un campeonato mundial, va a ser muy importante. Yo creo que México va a tener una participación muy importante, y sobre todo ese liderazgo de Gustavo Ayón, tanto dentro como fuera de la cancha, porque es un liderazgo positivo, un liderazgo que induce, un liderazgo que convence, un liderazgo que todos quieren imitarlo, porque trabaja dentro y fuera de la cancha, trabaja en entrenamientos, trabaja en el aspecto psicológico con los muchachos, y esto, un coach respaldado con una actitud de un capitán de esa forma, pues lógicamente facilita mucho más la labor del entrenador. Ustedes aquí en Veracruz, que el año próximo son sedes de unos Juegos Centroamericanos, creo que van a tener una gran fiesta deportiva. Yo tuve la oportunidad de participar en 5 Juegos Centroamericanos como jugador y en 2 juegos como entrenador, y que lógicamente, como ustedes lo vieron, me retiré en unos Juegos Centroamericanos precisamente en La Habana, Cuba, en 1982, y fuimos ahí condecorados por el comandante Fidel Castro. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a la Universidad Veracruzana, a la rectora, a la doctora Sara, al doctor Enrique, esta invitación para poder compartir con todos ustedes estas experiencias, y que sepan que el mexicano, cuando se propone y se prepara, puede. Tenemos todas las herramientas para poder competir con cualquiera. Yo recuerdo en 1978, jugando en Lituania contra Estados Unidos, me tocó enfrentar al Magic Johnson, y dije, puedo contra él, ¿cómo que no voy a poder? Y estuvimos a punto de ganarles, perdimos por 5 puntos, pero tuve la oportunidad de meterle 45 puntos al Magic. Y esto precisamente son cosas imborrables, cosas que se le plasman a uno, más que nada por el sentir mexicano.
El sentir propio, como dijo Luisito Meré, no, eso no. El que se vanagloria es precisamente el que no hace nada. El perro que ladra no muerde. Eso es importantísimo en la vida. El que dice de uno que ese no, realmente no. Los logros precisamente son cuando son reconocidos por la sociedad. Y una cosa que deben tener muy firme en su mente y en su corazón: los logros fáciles no enaltecen. Pónganse retos altos, alcanzables, como decía Michael Jordan, pero lógrenlos. Los objetivos son para lograrlo. El hombre que anda montando tiempos, el que está haciendo una actividad y está pensando en otra, el que hace algo y lo desecha por otro, es precisamente el hombre que se vuelve mediocre, el hombre que no trasciende y el hombre que no cumple con sus objetivos. Agradezco su atención, su bonomía, a todos mis compañeros ponentes, a todos mis amigos. Muchas gracias a todos, muchas gracias.